7:36. Saludamos al economista Mauricio Pozo, PhD. Él fue ministro de Economía en los gobiernos de Lucio Gutiérrez y Lenín Moreno. Quisiéramos, economista Pozo, al tiempo de darle la bienvenida, a conocer su visión sobre la situación del país, que a pesar de la enorme incertidumbre por factores sociales, políticos, ha arrojado un buen balance con respecto al segundo trimestre de este año. Muchas gracias, Gustavo, por la entrevista. Empezar indicando que tenemos cifras revisadas ya por parte del Fondo Monetario y la del segundo trimestre por parte del Banco Central del Ecuador. Efectivamente, hay un crecimiento superior al 4% en el segundo trimestre y el Fondo Monetario también ha hecho un ajuste a la estimación para todo el año y habla de un 3,2%. Eso, en palabras sencillas, significa que frente al año pasado, que hubo contracción económica, decrecimos 2%, recesión que se llama, tenemos una suerte de recuperación. Y digo una suerte de recuperación porque es distinto cuando se produce un rebote de crecimiento que cuando se produce un crecimiento sostenido en el tiempo. Yo personalmente creo que parte de la explicación por qué estamos con una tasa sobre el 3% estimado para este año tiene que ver por el origen de la situación del año pasado. Es decir, hay un efecto de resorte, de rebote, y eso nos hace que crezcamos a un ritmo mayor, algo mayor a la caída en un punto y pico, porque con el 2% usted crece en el 3%, hay un crecimiento favorable de algo más del 1%. ¿Y por qué digo que es más rebote? Porque las estimaciones por el propio fondo el siguiente año, el 26, y de otras fuentes de información, no es la única, es que volveríamos a tasas de alrededor del 2%, que ha sido el crecimiento histórico que hemos tenido en los últimos años y que obviamente no es un crecimiento necesariamente suficiente para lo que el país demanda. Hay una recuperación del sector externo en exportaciones, sí, y eso es favorable. Hay un efecto de consumo que no hubo el año pasado por las razones anotadas también, que es otra explicación. Pero tenemos otros detonantes que están sobre la mesa. El tema fiscal, por ejemplo, muestra que al mes de septiembre, la última cifra disponible, el déficit del presupuesto, si no se llega a la meta del programa con el fondo, va a ser de 4.600 millones de dólares. El programa en el agregado habla de un déficit menor, de 2.500, pero para este tema que menciono, hay un déficit programado de 4.600 millones que lamentablemente sería un déficit similar al que se tuvo un año atrás, no el año pasado, sino un año atrás. Y esto significa volver lamentablemente a un desequilibrio importante, cerca del 3, un poco más del 3% del PIB. Segundo, los atrasos al mes de septiembre, solo de este año, los 9 meses de este año, que es la cifra que se tiene, llegan casi a los 2.000 millones. A esto hay que sumarle la situación de atrasos de los periodos previos, de los años anteriores, con lo cual el monto total de atrasos podría estar cercano a los 4.600 millones. Es decir, la situación fiscal sigue siendo muy, yo diría, delicada. Hay que tomar decisiones y esto, por la estimación que se puede hacer hacia adelante, puede atentar para también una recuperación mayor el año próximo. Inclusive el Economista precio del Pozo, esto petróleo se está estimando que va a ser menor. quisiera preguntarle más allá de lo incidental, es decir, de que estemos viendo efectos tras haber salido de un mal año que fue el 2024 en economía, ¿qué factores o condiciones podrían dar ese crecimiento sostenido? El que usted tenga proyectos de inversión significativos y que se puedan aplicar en el próximo año. Eso le podría dar un crecimiento mucho más permanente y sostenido a la economía.
que tenga que ver, por ejemplo, con el área petrolera, con el área minera, podrían ser sectores que empujen a un crecimiento que se pueda mantener hacia adelante. Lo que ya vivimos años atrás con la construcción del OCP. Aquí estamos pensando de que un par de proyectos, unos dos o tres proyectos grandes, podrían hacer que el país entre en ese proceso sostenido. Caso contrario, lo que va a ocurrir es que vamos a tener este efecto rebote de espuma, que también se puede denominar para el año en curso, y volver el próximo año a un crecimiento histórico que obviamente es muy pequeño para lo que el país necesita. Ahora, economista Pozo, muy buenos días, gracias por acompañarnos en esta mañana. Pero al parecer todas estas posibilidades que se presentarían y que el país necesita con urgencia, permanentemente se están pateando hacia adelante, porque más allá de las decisiones económicas, técnicas, hay un componente político importante detrás. Ahora se han tomado algunas decisiones como la eliminación del subsidio al diésel, que ha provocado que digamos, en realidad fue la gota que derramó el vaso respecto de una gran cantidad de preocupaciones de los ciudadanos, pero cómo aspirar, por ejemplo, inversión extranjera con cambios en las normativas jurídicas permanentes, y más ahora cuando se habla en este caso de una nueva constitución. Todo va a pasar sin duda alguna por las urnas el 16 del próximo mes, cuando los ecuatorianos decidan si quieren o no, pero estas situaciones, como decimos, impiden y ponen una serie de límites para que efectivamente se pueda pensar en que la inversión extranjera llegue a nuestro país. Bueno, tenemos algunos factores, sin duda alguna, que atentan contra una meta de mayor crecimiento económico. Usted ha citado algunos de ellos. Es difícil, por ejemplo, atraer inversión extranjera en un clima de inseguridad. Lo que ha ocurrido en el país, lamentablemente, en los últimos 3 años probablemente, es que se ha convertido en un país absolutamente inseguro. Y eso se lee en los mercados internacionales y es difícil, por lo tanto, atraer inversión en un país que tenga ese perfil, esas características. Ese es uno de los temas. El día de ayer, lo que aconteció en la ciudad de Guayaquil es un ejemplo que aquí no es un tema de simplemente delincuencia común, esto es un tema de una delincuencia organizada donde hay mucho más sofisticación en la forma como pueden atentar contra un régimen. Entonces sí, el tema que usted anota por cambios normativos, el asunto de una legislación en el ámbito laboral, a mi criterio, que no funciona, que complica la contratación, el asunto de la inseguridad jurídica, el resultado que pueda tener la próxima consulta popular, la baja del precio del petróleo Los y riesgos el de nuevos tema de la cortes de inseguridad luz. atentan contra esa recuperación. El En ese riesgo de sentido nuevos estamos de cortes de acuerdo. luz, considerando que no se han resuelto tampoco los problemas. Este año quizás podemos decir que ha habido suerte con las lluvias que han caído, especialmente en el austro del país. Sí, bueno, esto hemos tenido una situación hídrica mejor. No se produjo ese estiaje que estábamos todos con esa preocupación. Esto más nos ha acompañado la suerte más que una real gestión. Por ejemplo, yo no sé si ha habido un cambio, y parece que no, en la administración de las empresas eléctricas y de hidroelectricidad. Parte del problema, recordará usted, que tuvimos el año pasado fue por una poca anticipación a la toma de decisiones. Y eso es porque el Estado se ha metido en roles que no le competen y no lo hace bien. Eso ya hemos conversado varias veces. Entonces, ahí sí hemos tenido la suerte de tener un mejor clima, pongámoslo así, y esto nos ha ayudado a que no hayan cortes. Pero hay que prever hacia adelante y todo lo que tenemos que hacer para poder tener un escenario de mediano plazo más auspicioso, porque crecer un país como el Ecuador, con todos los problemas que estamos comentando, crecer al 2% obviamente que es un crecimiento muy pobre, que no va a permitir recuperar ni el empleo y tampoco mejorar la pobreza. Quisiera pedirle, con su larga y amplia experiencia en gobiernos anteriores, además su calidad de observador continuo de la economía ecuatoriana, economista Pozo,
su balance, su visión sobre la calidad de la decisión tomada por el gobierno en la elevación del diésel, que lo hizo en forma drástica, elevando $1 por galón. Los objetivos iniciales, se hablaban, eran el de atacar ese subsidio a este combustible del orden de 1.200 millones de dólares. Los logros, matizados por nuevos subsidios, reorientando el mismo ahorro, han puesto dudas sobre la efectividad de la medida desde el punto de vista estrictamente económico, sin hablar de los problemas de carácter social que se han agitado, se han catalizado en el país. A varios analistas les hemos escuchado en el sentido de que el verdadero balance de si ha valido o no la pena de estas decisiones del gobierno será el de evaluar cómo termina el paro. Solamente allí se vislumbraría si es que deja o no un saldo positivo, no solamente en materia económica, sino si es que esta apuesta bastante grande del gobierno en la elevación del diésel en la forma que lo hizo ha valido la pena. ¿Cuál es su opinión? Bueno, aquí pueden haber multiplicidad de opiniones, obviamente, todas respetables, pero creo que en esto hay que ser muy objetivo. Nosotros tenemos alrededor de 60 años de producción petrolera con subsidio a los derivados de petróleo. Ahí están las gasolinas y ahí está el diésel y el gas de consumo doméstico. Si ese subsidio habría significado un real apoyo a los sectores menos favorecidos, yo creo que la situación sería bastante distinta. Eso no ha ocurrido. Es decir, no ha habido un uso eficiente, pongámoslo así, de subsidiar, en este caso, precios, cuando la teoría económica y la técnica dice que esto no funciona. Usted no puede subsidiar precios. Usted tiene que subsidiar actividades, puede subsidiar sectores, pero no precios. Porque cuando usted subsidia precios no focaliza nada. Entonces, desde ese punto de vista, creo que era el momento, y yo diría inclusive atrasado, de reducir el subsidio, porque no lo han eliminado todavía. El precio que ahora tiene respecto al precio internacional sigue siendo una cifra menor. Y creería yo que la reacción que se ha producido, que nos ha afectado a todos y que sigue complicando la actividad comercial en el centro del país, yo creo que ya rebasa el problema de la reducción del subsidio al diésel. Yo creo que este es un tema político, creo que se está buscando otras cosas. No tengo duda que una de las intenciones sea derrocar el gobierno, y yo creo que ese es prácticamente lo que está detrás de esto y termina siendo la baja del subsidio prácticamente un pretexto para que este proceso político complicado con financiamiento internacional que se puede de alguna manera elucubrar de dónde puede provenir, esté presente. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que el gobierno tiene que ser firme. Esto no quiere decir que no dialogue, tienen que mantenerse su posición, porque si el día de mañana da pie atrás en una decisión como esto, va a ser mucho más complicado para el propio gobierno poder tomar otras acciones que el país necesita. Y el país no puede seguir de alguna manera sin un horizonte claro y un norte definido hacia dónde debe transitar. Así que yo le veo desde ahí y le voy a decir algo. Sí, permítame poner algo más en esta pregunta, economista Pozo. ¿Fue la decisión correcta la elevación drástica en el diésel o se podía haber tomado una medida intermedia como se hizo con las gasolinas? Algo paulatino que no generó en su momento mayor problema en el país. O yo quisiera añadir, perdón, economista, que le interrumpa, solamente quería añadir a lo que decía Gustavo, si ya con esta decisión del presidente de la República existe la posibilidad de avanzar en una focalización de este subsidio. Ya se eliminó completamente, pero ¿se podría pensar en este caso en una focalización? Sí, si me permiten simplemente redondear la idea que estaba comentando. Ya hay resultados en estas 3 semanas favorables por la decisión adoptada. ¿Cuál es una decisión favorable? Perdón, ¿cuál es un resultado favorable? Lo que está ocurriendo en la demanda de diésel en las provincias de frontera, sobre todo en la frontera norte.
hay una menor demanda porque obviamente la demanda que se producía no era compatible con la actividad económica de la zona, lo que quiere decir que ese subsidio terminaba en el contrabando, en la criminalidad, en el narcotráfico y en otras acciones ilegales. Es decir, ya se empieza a dar un resultado. Respecto a la pregunta de Gustavo, efectivamente había esa discusión si se lo podría haber hecho gradual o como se lo hizo de una sola. Recordará que en el gobierno de Lenín Moreno, cuando yo estaba en funciones, teníamos un ajuste gradual del precio de los derivados. También en diésel, no En solamente en el la gasolina. año 2019. Año 2019, correcto, y se mantuvo hasta que el gobierno terminó funciones, el 24 de mayo del 21. Ahí entró Guillermo Lasso y después de un tiempo eliminó el ajuste gradual. Ese ajuste gradual era importante en el sentido de que iba de alguna manera poco a poco adaptando expectativas a los nuevos precios. Y yo era partidario de ese ajuste. Pero es una decisión ya, yo le diría política, de si fue bueno hacerlo de una sola o había cómo hacerlo gradual. Yo no estoy seguro, yo creo que nadie tiene la respuesta de si el problema de reacción de los sectores que dicen que fue una decisión equivocada habría sido la misma si era gradual o era de una sola. Entonces es un tema que no tengo respuesta. Yo por mi lado, por la experiencia que he tenido, lo hubiera hecho gradual. Pero ya que se lo hizo de la forma que se lo hizo, yo creo que ya a estas alturas tienen que pararse firme en el tema, buscar un acuerdo a través de, ojalá, un diálogo constructivo y caminar. Ya se está, por cierto, para responder la pregunta siguiente, ya se está entregando una compensación. No es la única, pero ya se está entregando una compensación para el tema del transporte y se puede continuar en esa línea. Yo creo que son temas compatibles. Y yo creo que las compensaciones, en términos anuales, todas ellas probablemente no superen los 300 millones de dólares. Es decir, respecto a los 1.200 millones que genera la reducción del subsidio, en neto le quedará al Estado unos 900 millones de dólares. Esto sí se podría, por ejemplo, buscar acordar con algunos sectores, por ejemplo los sectores indígenas, para que parte del recurso que ingresa entre un fideicomiso, me estoy inventando el ejemplo, un fideicomiso donde el uso de esos fondos sea para obras, me invento, de regadío en sectores rurales indígenas, para que vean el beneficio del recurso a sectores que probablemente en este momento estén en contra. Pero es un tema de negociación. Eso tendrán que ver cómo se lo hace con los sectores, pero sí es posible de cualquier manera, yo diría técnica, entregar un subsidio focalizado a sectores que puedan eventualmente verse afectados. Quisiera recoger, economista Pozo, algo que usted dijo en su primera intervención, refiriéndose a la ausencia de un crecimiento sostenido en la economía ecuatoriana. Usted dijo también, se tiene aún que tomar medidas. ¿Cuáles serían las medidas una vez superado, por supuesto, este problema de el paro nacional que todavía tiene que ser resuelto antes de que se pueda pensar en cualquier otro correctivo para la economía? Yo le veo que el ambiente político obviamente se ha caldeado, se ha complicado, y eso dificulta las acciones que tengan que adoptarse. Pero eso no quiere decir que no se las revise y no se vea la forma de seguir avanzando, porque cerrar el año con un déficit fiscal como el que anoté no es bueno para nadie. Eso no le conviene ni al sector privado, ni al fisco, ni al gobierno, ni a nadie. Eso tiene que arreglarse de alguna manera. Ahora, la forma de hacerlo, dada la situación política, es donde tendrá que el gobierno ver cómo lo maneja. Por decirle, está previsto una reforma tributaria. No sabemos en qué línea va esa reforma, pero no sería prudente, de acuerdo a mi opinión, que en estas circunstancias se piense en aumentos de tasas impositivas. Eso, por ejemplo, creo que no calzaría. Peor aún, si se busca una recuperación económica, tendrán que ver una manera de ampliar la base de contribución, simplificar el sistema que sigue siendo muy engorroso
y de esta manera poder captar recursos adicionales, algunas excepciones que son excesivas también eliminar, pero no pensar en aumentos de tasas, porque esto atentaría con un proceso de recuperación. Y así tendrán que ir viendo cómo manejan el resto de temas. Fíjese usted cómo se puede pretender que el gasto siga creciendo mucho más rápido que el ingreso. Me refiero en el presupuesto del Estado. Esto lo único que muestra es que no existe el convencimiento y la convicción de que no puede seguir creciendo a ese ritmo las delegaciones, entre otras razones, sin siquiera rendición de cuentas. Eso yo creo que lo hemos hablado en otras ocasiones también. No sabemos en qué se gasta la plata. El Estado reparte fondos para la educación, para la salud, para los GATS, etcétera, y no hay trazabilidad, no sabemos en qué se gastan, cuáles son las metas, cuáles son los logros, a dónde quieren llegar. Es decir, a veces yo cuestiono el hecho de que digan que falta plata, cuando ni siquiera sabemos que la plata que estamos entregando se la usa eficientemente. Por allí veíamos alguna información en los últimos días de que además hay un gran desfase presupuestario que del presupuesto general del Estado hasta el momento no se ha utilizado en forma efectiva más allá de un 33, un 35%. ¿Puede usted corroborar esto? Depende del sector. Hay sectores que tienen un avance de ejecución mayor que otros. No creo que esté tan bajo, pero de todas maneras lo que estoy seguro es que está subejecutado. Eso sí estoy seguro. ¿Y por qué ocurre esto? Por ineficiencia en la gestión. Eh, Falta de proyectos que sean legalmente justificables. Eso demora. Y a veces puede ser que usted le tenga en el presupuesto, pero le falta la liquidez. Que esté en el presupuesto no le garantiza que usted puede gastar, porque para gastar necesita la liquidez. Y a veces las demoras que se han presentado también provoca este tipo de situaciones. Los anuncios del presidente antes de la campaña, que triunfó con buena diferencia de votos, implicó también 600 millones de dólares de gasto no programado. Entonces todo de alguna manera complica el escenario y lo que mencioné hace un momento, los atrasos. ¿Qué mejor demostración que existen 2.000 millones de dólares, 1960 creo que es el monto exacto, de atrasos en los 9 meses de este año? Entonces eso obviamente también conspira contra la situación que tenemos y contra la recuperación. Ahora, economista Pozo, como habíamos comentado hace un momento, existe la posibilidad de que el país vaya hacia la construcción de una nueva constitución. ¿Qué opina usted al respecto? ¿Considera que esta es realmente una oportunidad para, a través de una nueva constitución, contribuir para mejorar la economía del país de alguna manera? ¿O es un gasto innecesario? ¿O es un espacio que en este momento actual del país no debería pensarse? A ver, yo no soy muy amigo de las reiteradas convocatorias de elecciones. Hemos tenido tantas y no es que ha habido grandes avances en el país. Puede ser que una constitución con ciertas redefiniciones, pongámoslo así, nos pueda ayudar, pero eso está en la constitución. De ahí tenemos que pasar a los hechos. Tenemos que pasar a la acción, pongámoslo así, porque la constitución puede decir cualquier cosa. Si no tenemos instituciones fuertes, si no tenemos una gestión adecuada del Estado, si no hay acuerdos básicos para caminar, diga lo que diga la Constitución, los beneficios probablemente no vayan a llegar. Yo pensaría que el actual gobierno y el presidente sigue teniendo una fuerza popular importante. Yo creo que la gran mayoría de ecuatorianos, por ejemplo, está en contra de lo que está pasando en materia de la paralización en ciertas provincias como Imbabura. Pero obviamente esa coyuntura no es eterna. Los gobiernos se deprecian con el tiempo. Por eso es que la oportunidad de las decisiones es básico. Si no se lo hace al principio, después no se lo puede hacer. Entonces yo creo que en esa línea de análisis, eh, con los problemas que hemos tenido, pero con el liderazgo y la mayoría de apoyo que tiene el gobierno, tiene que caminar en la línea que debe hacer.
volverse rehén de grupos minoritarios que quieren afectar la propia constitución y la democracia en el país, eso es absolutamente inaceptable. Bien. Queremos agradecerle mucho por su presencia, economista Pozo. A ustedes, muchas gracias. Declaraciones del economista Mauricio Pozo, un economista con gran experiencia, además que sigue muy de cerca el desarrollo de la economía ecuatoriana. Fue ministro de Economía en los gobiernos de Lucio Gutiérrez y de Lenín Moreno. Son las 8:01. Por años trabajé como chofer de un taxi. Soñaba